Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sí, bien. ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente, ¿listos para qué? Bueno, pueden ser para tres cosas básicas. Número uno, para ser edificados a través de la palabra, porque es lo que vamos a recibir ahorita, la palabra de Dios. Para ser edificados. ¿O ya estamos listos para irnos con Él? ¿Ya tienen maletas? ¿O todavía no? Pues no las vamos a necesitar porque decía Javier, nada nos llevamos, ¿verdad? Nada. ¿Ah? Hasta la ropa, si fuera el arrebatamiento ahorita, la ropa se queda porque vamos a recibir una vestimenta blanca, una túnica blanca, una vestimenta blanca. Así es de que ni la ropa. ¿O ya están listos para el segundo encierro? Ahí se las dejo para que la mediten. Si siguen las noticias sabrán de qué estoy hablando. Si no siguen las noticias, pues no saben de qué estoy hablando. Pero vean las noticias, vean las redes sociales, ya empieza otra vez a meterse miedo en la gente, porque lo que viene es probablemente, muy probablemente, el segundo encierro. Así es de que, hermanos, pues estamos en las manos de Dios y nosotros confiamos en sus promesas y en su palabra. Reciban un saludo afectuoso a nuestros hermanos de Acámbaro, si nos están viendo, si están conectados, así como todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Les invito, hermanos, a que vayamos a la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a Efesios capítulo 4 y les invito a que, puestos de pie, leamos la porción de Efesios capítulo 4, versículos. Vamos a leer en esta mañana los versículos del 1 al 6, aunque les aclaro que en esta mañana nada más vamos a ver los 3 primeros versículos, pero vamos a leer el contexto hasta el versículo número 6. Así es de que les pido que me sigan con su vista. Dice la palabra de nuestro Dios así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre y damos gracias a Dios por tu palabra y tu presencia entre nosotros. Y damos gracias, oh Dios, en esta mañana como parte del cuerpo de Cristo, de tu iglesia, que en esta mañana podamos entender, aceptar y sobre todo llevar a cabo el llamado que como parte de tu iglesia tenemos todos nosotros, porque hemos sido llamados. Tenemos un llamado de parte tuya que debemos de cumplir. Haznoslo entender, aceptar y cumplir en esta mañana, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Al recibir a Cristo como Salvador, nos convertimos en ciudadanos de su reino y miembros de su familia. Al lado de esas bendiciones, mis hermanos, y privilegios, también recibimos obligaciones, las cuales Dios espera que cumplamos. Es decir, Dios espera de nosotros que actuemos como las personas nuevas que somos ahora en Cristo Jesús. Él espera que sus normas se conviertan en nuestras normas. Sus propósitos
en nuestros propósitos, sus deseos en nuestros deseos, su naturaleza en nuestra naturaleza. Es decir, que pasemos de la teoría a la práctica, a las acciones. Es por ello que una vez que hemos visto la doctrina, la enseñanza, en los capítulos 1 al 3, ahora pasaremos a la práctica, en los capítulos del 4 al 6. Pues todos nosotros sabemos que el conocimiento o doctrina sin la práctica no sirve de nada, es muerta. Y eso dice la palabra de nuestro Dios. Vean 1 Corintios 8, versículo 1b. 1 Corintios 8, 1b. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6b. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6b. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así pues, en esta mañana veremos 3 aspectos a los cuales ha sido llamada la iglesia, el cuerpo de Cristo. En otras palabras, tú y yo que formamos parte de este cuerpo de Cristo, tenemos un llamado. Y ese llamado, en esta mañana, vamos a ver que consiste en 3 aspectos. El primero de ellos es que hemos sido llamados a toda humildad y mansedumbre. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ha sido llamado a toda humildad y mansedumbre. Versículos 1 y versículo 2a. En segundo lugar, vamos a ver que hemos sido llamados a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 2b. Y en tercer lugar y último, vamos a ver que hemos sido llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3. No estamos inventando nada. Ahí están los puntos. Ahí están los 3 primeros aspectos del llamamiento que Dios nos ha hecho como cuerpo y parte de su iglesia. La iglesia ha sido llamada a esto y lo vamos a ver en esta mañana rápidamente. Veamos nuestro primer punto: llamados a toda humildad y mansedumbre, según los versículos 1 y versículo 2a. Dice ahí el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. La palabra pues, en Efesios capítulo 4, versículo 1, marca básicamente la transición de la posición espiritual de verdad, es decir, de la enseñanza, del conocimiento o de la doctrina, a la práctica en la vida diaria. Esto es, pasamos de la doctrina al deber, del principio a la práctica. El apóstol Pablo continuamente hace una transición similar en las epístolas o cartas que él escribió. Por ejemplo, en Romanos, en Gálatas, en Filipenses, en Colosenses y en Primera de Tesalonicenses. Él hace esa transición. Para que quede más claro, en los primeros capítulos de estas cartas, como lo estamos viendo ahora en Efesios, él primero da la doctrina, el conocimiento, la enseñanza, y a continuación en los capítulos siguientes nos invita a que llevemos a cabo ese conocimiento en la praxis, en la práctica. Porque si no hay práctica en nuestra vida, nuestra fe entonces es muerta. Y lo dice también Santiago. Tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. ¿Sí? Porque si nada más dices que tienes fe,
entonces tu fe es muerta si no hay obras. ¿Sí? Y si nada más tienes obras, pero no tienes fe, es igual, tus obras están muertas. ¿Sí? Entonces, la práctica correcta, mis hermanos, siempre debe de estar basada en los principios correctos. La doctrina correcta es esencial para vivir correctamente. Dicho en otras palabras, es imposible vivir una vida cristiana fiel sin conocer la doctrina bíblica. Quienes dejan de lado la teología bíblica, es decir, el conocimiento, también dejan de lado la vida cristiana saludable a través de una vida práctica. En toda esta sección de Efesios capítulo 4, de los versículos del 1 al 6, que la próxima semana, si Dios lo permite, veremos la segunda parte, veremos los versículos del 4 al 6, pero en toda esta sección de Efesios 4, del 1 al 6, el apóstol Pablo, mis hermanos, apela a los creyentes, urgiéndolos a andar como es digno de la elevada posición que han adquirido en Jesucristo. Al describir esa manera de andar, discute su llamado, sus características y su causa. Pablo, mis hermanos, una vez más se refiere a sí mismo como preso en el Señor. Según lo que él menciona en el capítulo número 4, yo pues preso en el Señor. Y esto mismo ya lo vimos en el capítulo 3, versículo 1. En el capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo les estaba recordando de nuevo su propia servidumbre y sumisión completa a Jesucristo. El hecho de que él era preso en el Señor, sin importar que estuviera o no en una cárcel, ya que él convirtió su vida en una esclavitud hacia su Señor. Él se hizo preso en Cristo Jesús, sin importar lo que tuviera que padecer o sufrir. Él se convierte al Señor en el camino a Damasco, y desde ahí él acepta ser preso de su Señor, de su amo. Nunca buscó librarse de ese encarcelamiento divino. Él estuvo siempre dispuesto a servir a su Señor. Pablo no se excusa, mis hermanos, por requerir que la gente o sus hermanos en Cristo que quisieran hacerse igual que él, preso en el Señor. Él no los obliga ni les pide que se esclavicen, pero sí les recuerda que él sí es preso del Señor. Y lo que sí les recuerda el apóstol Pablo es que ahora él les insta, porque les dice: os ruego a qué, os ruego a que anden dignamente de la vocación a la cual ustedes han sido también llamados. Independientemente de que si quieren ustedes vivir una vida de esclavitud divina bajo la autoridad de su Señor, lo que sí les insta el Señor, Pablo, es: os ruego a que anden dignamente del llamado que el Señor les ha hecho. Esa expresión, os ruego, en el griego es la palabra parakaleo, que significa llamar a alguien para que esté al lado de uno con la idea de ayudar o de ser ayudado. Ese es el sentido de esta palabra. Connota básicamente un sentimiento intenso y un deseo fuerte. En este contexto, mis hermanos, no se trata de una solicitud, sino de un ruego.
Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo les ruega de algo que se implica o suplica. Pablo no estaba dando sugerencias aquí a los efesios, sino más bien el apóstol Pablo les da una norma divina a través de la cual ellos deben de aprender a vivir. Y esa norma divina es coherente con sus acciones. Es decir, si ellos ya habían nacido de nuevo y estaban dispuestos a seguir a Jesucristo, tenían que vivir de acuerdo a los principios y mandamientos y estatutos de la palabra de Dios. Todos nosotros, mis hermanos, que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que seguir y vivir conforme a los principios, a los mandamientos y a los estatutos de la palabra de Dios. Él nunca, mis hermanos, el apóstol Pablo, nunca les plantea a sus hermanos efesios, a quienes les escribe, que tienen ellos una opción. Él no les está diciendo eso. Una opción de tómalo o déjalo. Él les está rogando que vivan como Dios pide, de acuerdo a sus estatutos, a sus principios. No es algo si quieren. Dios dice que debemos de vivir así, que debemos de andar así. Entonces tienen una vocación, tienen un llamado divino que deben de cumplir. La palabra andar, que aparece aquí en el versículo 1, la palabra andar se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la conducta diaria, a la vida cotidiana. Y es el tema de los 3 últimos capítulos en Efesios. En los primeros 16 versículos del capítulo 4, el apóstol Pablo hace énfasis en la unidad, pero en el resto del capítulo hace énfasis en el carácter único del andar cristiano. Tú y yo, como creyentes en Cristo, tiene que ser manifestado en nuestra vida a través de nuestras acciones el carácter de Dios, el carácter divino de Dios. Si decimos que andamos con Él, ¿cómo debemos de andar? Como Él anduvo. ¿Sí? Como Él anduvo. No mintiendo, no robando, no adulterando, no peleándonos con medio mundo. ¿Sí? Tenemos que mostrar el carácter de Dios en nuestra vida. ¿A través de qué? De nuestras acciones. La palabra digno en el griego aquí es la palabra axios, con X, axios, y tiene en su raíz el significado de equilibrar la balanza, de asegurar que lo que haya a un lado de la balanza sea igual en peso a lo que se coloca en el otro lado. El creyente que anda como es digno de la vocación con que ha sido llamado es aquel cuya vida corresponde con su elevada posición como hijo de Dios y como coheredero de Jesucristo. Dicho en otras palabras, se caracteriza porque su vida práctica concuerda o armoniza con su posición espiritual. ¿Tú dices que eres hijo de Dios? Demuéstralo a través de tus acciones. No nada más a través de ¿qué? De tus palabras o de tus dichos. Demuéstralo a través de tu vida práctica. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En la palabra de nuestro Dios. Por eso se nos dice que el que robaba, deje de robar y trabaje con sus manos. El que mentía, deje de mentir y hable con la verdad. El que fornicaba, deje de fornicar y viva ¿qué? En pureza y en santidad. Entonces,
tiene que haber un cambio en nuestras vidas, si es que realmente hemos nacido de nuevo, ¿sí? La vocación con que fuisteis llamados es el llamamiento soberano y salvador de Dios. Por ejemplo, vean 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. 1 Tesalonicenses 2:12. La vocación con que fuisteis llamado es el llamamiento soberano y salvador de Dios. Dice, y os encargábamos que anduvieses como es que digno de Dios, que os ha llamado a su reino y qué, y gloria. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo vas a andar allá en su reino y en su gloria? ¿Cómo nos vamos a conducir allá en su reino y en su gloria? ¿Sí? Bueno, dice aquí, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y gloria. ¿Sabes? Desde aquí, desde el momento en que tú y yo nacemos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos que ir practicando a través de nuestra conducta, ¿sí?, y nuestro comportamiento y nuestras acciones, nuestra manera de vivir en santidad. Porque allá vamos a andar caminando en santidad. Ya no va a haber pecado. Por lo tanto, si alguien viene en sentido contrario, imagínate en el reino de Dios, viene alguien en sentido contrario y viene de frente como que a chocar contra ti, y tú, ¡ey! Como lo haces aquí, cuando alguien se te quiere cerrar o se te quiere aventar por ahí, le contestas de qué forma, de qué manera. Entonces, hermanos, tenemos un llamamiento al cual debemos de cumplir. Ninguno, Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le restauraré en el día postrero. ¿Quién es el que hace el llamado? ¿Quién es el que nos trae? El Señor. Él nos llama y Él también nos trae. ¿Para qué? Para que cumplamos su voluntad, para que hagamos conforme a su voluntad. Él es lo que quiere. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 65, también dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, ¿de quién? Del Padre. ¿Quién es el que obra en nosotros para que vengamos a Él? Para que cumplamos con ese llamado. Él. Él es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que obra. Él es el que pone en nosotros el deseo de hacer. Pablo, mis hermanos, hace mucha referencia aquí a la vocación a la cual hemos sido llamados. Y esa palabra vocación en el griego es la palabra klesis, con K al principio, klesis, del creyente, esa vocación que el creyente tiene, que se refiere básicamente al llamamiento soberano y efectivo del Señor a la salvación en Cristo Jesús. Es un llamamiento soberano y efectivo que el Señor nos ha hecho a la salvación. Él nos llama de la muerte, de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, a la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Un llamamiento santo, a que vivamos una vida santa. Entonces es un llamamiento a la salvación, que dejemos a un lado que las tinieblas y vengamos a la luz. Esa es la vocación, ese es el llamamiento soberano y efectivo del Señor. Vean Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y ¿qué? Y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones que Dios nos ha dado y el llamamiento que Dios nos ha hecho.
Si Dios ya te ha llamado a formar parte de su cuerpo, no es para que te vuelvas atrás o te vayas. Tienes un llamamiento de parte de Dios. Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, mis hermanos, vuestra ¿qué? Vuestra vocación. ¿Cuál vocación? Ese llamamiento a la salvación, ese llamamiento soberano que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, etcétera, etcétera. Y a estos fue a los que escogió Dios, ¿para qué? A estos fue a los que Dios llamó, ¿para qué? Para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, a lo que supuestamente el mundo tiene por qué, por excelso. Efesios 1:18, ya lo vimos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha ¿qué? A la que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces tenemos un llamado, hermanos, que Dios nos ha hecho, y ese mismo llamado lo encontramos en Efesios capítulo 4, como estamos viendo en el versículo 1, en el versículo 4 también, en Filipenses 3:14, en 2 de Tesalonicenses 1:11, en 2 de Timoteo 1:9, etcétera, etcétera. Ahí aparece constantemente que el llamado que Dios nos ha hecho. Esa es la razón, mis hermanos, por la que nuestra vocación es suprema. ¿Por qué? Porque es un llamamiento celestial, no es terrenal. No hemos sido llamados para ocupar un cargo ahí en el gobierno o en algún lugar, aunque a lo mejor te llamen, si es que te llaman ahí. Nuestro llamado es un llamamiento celestial, divino. Por eso el carácter del andar digno del creyente básicamente se manifiesta en su humildad. ¿Es un llamamiento celestial? Sí. Hebreos capítulo 3 versículo 1 lo dice. Pero también es un llamamiento santo, mis hermanos. El llamamiento que Dios nos ha hecho es un llamamiento santo. ¿Dónde está esto? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Segunda de Timoteo 1:9. Entonces nuestro andar digno como creyentes, como hijos de Dios, es un andar en humildad. Ahora, ¿qué significa la palabra humildad? Porque a veces la confundimos. No sabemos definir lo que significa humildad. Humildad es la palabra griega tapeinofrosune. Es una palabrota así grande en griego, tapeinofrosune. Es una palabra compuesta con el significado literal de pensar o juzgar con docilidad. De ahí que la idea sea tener una mente dócil y humilde. Una mente dócil y humilde. La humildad básicamente es la virtud cristiana más fundamental en la vida del creyente. No podemos siquiera empezar a agradar a Dios, mis hermanos, si no hay humildad. Tú no puedes llegar a pensar que vas a agradar a Dios si no eres una persona humilde. ¿Humilde de qué? De mente. Empieza aquí en nuestra mente. En otras palabras, que no te creas que eres más que Dios o que cualquiera aquí en la tierra. Eso se llama soberbia, altivez, orgullo, prepotencia. Tenemos que aprender a ser ¿qué? Humildes, a reconocer que Dios está por encima de mí y por encima de todo. La humildad es la virtud cristiana que le agrada a Dios. ¿En quién? En sus hijos.
Si tú eres hijo de Dios, la forma en la que vas a agradar más a tu Padre Celestial, a Dios, es siendo humilde. Vean, por ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 7 al 8. Filipenses 2, del 7 al 8. ¿Recuerdan cuando estudiamos Filipenses? Dice ahí, se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Y estando en la condición de hombre o de siervo, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Ahí está el ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, dice, se despojó a sí mismo. ¿De qué? De esa gloria que Él tenía estando allá. Y estando en la condición de hombre, se hizo humilde, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. En otras palabras, se sometió ¿a quién? A su Padre, a la voluntad y a la misión que el Padre le había ¿qué? Encomendado. Recordemos, mis hermanos, que el primer pecado en la humanidad, el primer pecado que hubo en la humanidad fue ¿qué? El orgullo. Y todo pecado después de ese ha sido y es en una u otra forma la extensión del orgullo. ¿Sí? Según Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 23, Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19, el orgullo es la tentación máxima por parte de Satanás, porque el orgullo está en el corazón de su propia naturaleza maligna, mientras que la humildad es un ingrediente de toda bendición espiritual. ¿Quieres que Dios te bendiga? Aprende a ser humilde. ¿Quieres tener la ira o el rechazo de Dios en tu vida? Sé orgulloso, sé altivo. Ese fue el primer pecado. ¿En quién se dio? En Satanás. En el ángel que Dios había creado más hermoso. Pero se llenó ¿de qué? De orgullo. Por eso la humildad, mis hermanos, empieza en primer lugar con una conciencia correcta de nosotros mismos, de que yo no soy más que aquel o más que Dios. No. Cuando ustedes ven a una persona que se cree por encima de Dios, es una persona orgullosa, por la cual un hombre se hace consciente de su propia indignidad delante de Dios. Nosotros debemos de estar conscientes de que somos muy, muy inferiores ¿a quién? A Dios. Que no éramos dignos de Él, a no ser a través de Cristo, porque Él nos hizo dignos y aceptos delante de Él. Pero sin Cristo nadie es digno de estar en su presencia, y debe de reconocer su condición delante de Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 al 9. Tenemos que reconocer nuestra correcta condición delante de Dios, y ahí nos lo recuerda. Si decimos que no tenemos ¿qué? Pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Reconocer mi condición delante de Dios. El ser humano, ¿qué tiene que hacer? Reconocer su condición delante de Dios, que Él es pecador y que está delante de un Dios que es santo. Cuando uno reconoce eso, es humilde. Pero cuando uno dice, no, yo no he pecado, en mí no hay nada malo, yo estoy bien, el que está mal es Dios. ¿Por qué permite guerras? ¿Por qué permite la hambruna? ¿Por qué permite que los niños allá en Etiopía estén muriéndose de desnutrición? Gente que no entiende
que no comprende los caminos que Dios tiene y se vuelven soberbios y altivos. La humildad también involucra, en segundo lugar, el ser consciente de quién es Cristo, quién es Él y quién soy yo. La única norma por la cual puede juzgar una persona a otra es a través de la palabra de Dios, a través de los principios de Dios. ¿Sí? Pero cuando juzgamos a la ligera sin tomar en cuenta la palabra de Dios, estamos siendo orgullosos, jactanciosos, porque creemos que somos más que aquel. Entonces, hermanos, tenemos un llamado, tenemos una vocación, y ese llamado tiene que ser digno. Hay un canto que dice: digno es el Cordero de Dios, ¿no? Él es digno. Ahora, ¿qué significa la palabra mansedumbre? Mansedumbre, porque la humildad siempre produce en nuestra vida mansedumbre, ¿sí? Una persona que es humilde viene a ser una persona también mansa, ¿sí? Pero a veces se confunde la mansedumbre también. La mayoría define mansedumbre en términos como timidez o una deficiencia en ímpetu y en espíritu. Pero tales definiciones están muy lejos del significado bíblico y correcto, mis hermanos. Mansedumbre es la palabra griega praotes, y se refiere a un espíritu afable y controlador, lo opuesto a toda actitud vengativa y virulenta. Ahora que está el virus virulenta, ¿sí? A toda actitud vengativa. ¿Tú eres una persona vengativa? Virulenta que te cuesta trabajo, ¿qué? El dominio propio. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, básicamente empleó la forma adjetivada del término en la tercera bienaventuranza. Es decir, Él utiliza esta palabra mansedumbre en la tercera bienaventuranza. Vean ustedes Mateo capítulo número 5, versículo 5. Mateo 5:5. Dice ahí que bienaventurado o dichoso y feliz los que, los mansos y humildes. Mansos y humildes. Y también para describir su propio carácter, el carácter de Él lo describe en Mateo capítulo 11, versículo 29, donde dice: aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde, ¿de qué? De corazón. Hay que leer bien las escrituras, hermanos, ¿sí? Porque algunos dicen: no, es que mansedumbre es ser menso. No dice menso, dice manso, ¿sí? Soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Lo encontramos en Gálatas capítulo número 5, versículo 23. Y debería de ser el carácter de todo hijo de Dios. De todo hijo de Dios debería de caracterizarse por ser manso y humilde. Vean Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo debemos de vestirnos? A ver, ¿cómo se vistieron hoy ustedes? ¿A qué hora se levantaron? Desde que se levantaron, ustedes decidieron o pensaron: hoy me voy a ir de amarillo. Amarillo. ¿Sí? Bueno, cada quien decidió cómo venir, cómo vestirse. Bueno, pero aquí la palabra de Dios dice: vestíos como escogidos, como Dios te ha llamado, como es digno de la vocación a la cual Dios te llamó, ¿sí? Vístete de santidad, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Filipenses 4:5, vuestra gentileza. Filipenses 4:5, vuestra gentileza. Esa palabra gentileza es la misma de mansedumbre. Vuestra mansedumbre o gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está ¿qué? El Señor está cerca. ¿Dicen amén? ¿O ya se durmieron? El Señor está cerca, hermanos. El Señor viene. Y viene por su iglesia, por los que están listos. ¿No ves las señales? ¿No ves los acontecimientos? ¿No ves cómo está el mundo? Cada vez está cayendo más y más a pedazos. Pero la iglesia a veces está dormida. La mansedumbre, mis hermanos, es poder bajo control. Eso es la mansedumbre. Es poder bajo control. Y la mansedumbre bíblica es poder bajo el control de Dios. La mansedumbre bíblica es poder bajo el control ¿de quién? De Dios. Pregunto, ¿a ti quién te controla? ¿Tus emociones? ¿Quién te controla? ¿Tus hijos? ¿El vecino? ¿Las circunstancias? ¿La economía? ¿La crisis? No les digo lo que me acaba de escribir una de mis cuñadas. Ahora que mandé la noticia del mono. No estés asustando. ¿Por qué asustas? La gente vive en otro mundo. Creen que porque somos creyentes o cristianos, pues nada de lo que sucede en el mundo nos va a afectar. Si Dios quiere te afecta y si Dios no quiere no te afecta. Pero no podemos ser ajenos a lo que está aconteciendo en el mundo, mis hermanos. Porque ahí están las señales que Dios está queriendo que veamos. Dijo el Señor en su palabra: cuando veas todas estas cosas, erguíos. Erguíos. Levanta la cabeza. Mantente firme, porque el Señor viene, está a las puertas. Y las señales cada vez son más intensas, mis hermanos. Por eso debemos de estar preparados. La palabra de Dios también nos dice que debemos de estar preparados. Sí debemos de ser mansos, sí debemos de ser humildes, sí debemos de ser pacificadores, sí debemos de ser afables, sí debemos de ser amorosos, pero también debemos de ser personas que conozcamos la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15: estad siempre preparados para presentar defensa ¿con qué? ¿Con qué? Con mansedumbre, praotes y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál esperanza hay en nosotros? ¿Qué esperanza hay en nosotros? Que las cosas bajen, que no haya inflación, que la gasolina no suba. ¿Esa es tu esperanza? Déjame decirte que la gasolina va a seguir subiendo, que las cosas van a seguir subiendo. ¿Sí? Nuestra esperanza es que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que nosotros vamos camino ¿a dónde? A la eternidad. A la eternidad. ¿Estamos aquí de qué? De paso, mis hermanos. Entonces dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, praotes y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Segundo lugar, vámonos más rápido. Llamados a soportarnos con paciencia los unos a los ¿qué? A los otros. Llamados a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Versículo 2b: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La tercera actitud que caracteriza el andar digno del cristiano es la paciencia, mis hermanos. Es la palabra griega macrotumia, la cual tiene el significado literal de aguante.
Fíjate lo que significa aguante, y se traduce algunas veces como resistencia. La persona paciente, en otras palabras, resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Una persona paciente, vuelvo a repetir, resiste todas las circunstancias negativas y nunca cede ante ellas. Ejemplos de hombres que fueron pacientes en la Biblia, es decir, de aquellos que tuvieron que esperar muchos años para ver el cumplimiento de la promesa, aún en medio de la adversidad y las circunstancias adversas. Uno de ellos, Noé. Génesis capítulo 6, versículos del 9 al capítulo 8, versículo 22. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 7, también se habla de él. Durante 120 años Noé trabajó en una instrucción que Dios le dio. Una sola instrucción que Dios le dio, y fue fiel. Construye el arca. Y tuvo que llevar esa instrucción a la práctica con paciencia, soportando las burlas de su generación, pero supo soportar todo pacientemente hasta la llegada del juicio de Dios. Por ahí dicen en el mundo, ¿no? Un dicho: el que ría al último, y no porque Noé se haya reído de ellos. Él quiso inclusive que hacer que entraran al arca, pero ya no pudo. Él, cuando oyó los gritos allá desesperados, quiso abrir las puertas para ver si entraban, y ya no pudo, porque la puerta la había cerrado Dios. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que la cierre, y cuando Dios cierra una puerta, no hay nadie que la abra. No es un ejemplo de paciencia. ¿Quién más? Abraham, en Génesis también encontramos la vida de Abraham, pero en Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 15, vean lo que dice ahí, Hebreos 6 del 13 al 15, y habiendo esperado ¿con qué? Con paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Es lo que dice ahí en Hebreos, habiendo esperado con paciencia. ¿Cuánto tiempo esperó a Abraham para alcanzar la promesa? Dios le promete un hijo, ¿sí? ¿A qué edad? A los 75. ¿Y cuándo fue el cumplimiento? A los 100. ¿Cuántos años tuvo que esperar? 25 años. Pero alcanzó ¿qué? La promesa. Fue menos tiempo que Noé. Noé 120 años construyendo ahí el arca. ¿Se imaginan todo lo que tuvo que soportar? Ahí va otra vez. Vean al loco de Noé. Ahí va con las maderas, con las tablas, con eso. Que es que Dios va a traer un diluvio. Así está la gente ahorita, hermanos. Háblales de Dios y no quieren saber nada. ¿Quién fue otro hombre en las escrituras paciente? Moisés. Hebreos capítulo 11, versículos 25 al 27. Hebreos 11, versículos 25 al 27. La resistencia paciente de Moisés se menciona en 2 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y ahí en Hebreos se nos habla de él también. Los profetas del Antiguo Testamento también fueron pacientes. Santiago capítulo 5, versículo 10 dijo lo siguiente: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas tenían que ser pacientes con la gente y con el pueblo, porque les hablaban palabra de Dios y no la creían, se burlaban. Pablo, mis hermanos, fue un hombre paciente también. Estuvo dispuesto a soportar cualquier penalidad, cualquier aflicción, cualquier burla, cualquier persecución. Y hasta, ¿saben qué? Estuvo dispuesto hasta soportar ataques de falsos hermanos, con el objetivo siempre de servir con paciencia a su Señor y ser fiel a Él. Hechos capítulo 21, versículo 13.
Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 16 al 33. Ahí en Segunda de Corintios 11 del 16 al 33 están las aflicciones del apóstol Pablo, los sufrimientos, todo lo que tuvo que soportar con paciencia por la iglesia y por sus hermanos. El hermano paciente acepta todo lo que otras personas le hagan sin quejarse ni vengarse, pues el creyente debe de ser paciente para con todos, según 1 Tesalonicenses 5:14. Ahí se nos invita a que seamos pacientes para con todos. Es cierto que a veces uno pierde ¿qué? La paciencia. ¿Sí? A Moisés lo sacaron ¿de qué? De su paciencia, el pueblo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vean ustedes, a veces no es fácil, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A soportar. Ahora dice aquí que debemos de soportarnos los unos a los otros ¿con qué? Con amor. Con amor. ¿Y a qué clase de amor hace aquí énfasis el apóstol Pablo? ¿A qué clase de amor se estará refiriendo? ¿Al amor eros? ¿Al amor filios? ¿Al amor estorge? No, es al amor ágape. Solamente el amor ágape, si hay en nosotros, es el que nos puede hacer soportar a los demás. Por eso yo recuerdo ese canto de escuela dominical cuando estaba pequeño, ¿ah? Y se les enseñaba a los niños también. Ahora creo que se ha perdido ese canto por ahí, o ya se ha olvidado, ¿sí? ¿Ah? Pero decía ese canto: para amar a Juanita se necesita a Cristo. Para amar a Vicente se necesita a Cristo. Si no tienes a Cristo, difícil que me ames, hermano. ¿Ah? Porque tengo muchos defectos. Tercer y último punto, ya para concluir: llamados a guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice ahí: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, versículo 3. La palabra solícitos es la palabra griega aquí, espoudazo. El significado básico es apresurarse. Eso significa, solícito es apresúrate, apresurarse, y de ahí se derivan los significados de celo y diligencia. Un comentarista describe el concepto como celo santo, que demanda dedicación plena. Pablo emplea dicha palabra al decirle a Timoteo lo siguiente: procura ¿con qué? Con diligencia, ¿sí? Apresúrate a presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Y esto lo pueden ustedes comparar con Tito capítulo 3 versículos 12 y 13. La preservación de la unidad, mis hermanos, del Espíritu en el vínculo de la paz debe de ser el interés constante y solícito de toda la iglesia, de todo creyente. Pablo no está hablando de unidad en el sentido de organización, que no se malinterprete. Él no está hablando de unidad en el sentido de organización. ¿Saben quiénes son superorganizados? Y si algo hay que aprenderles a ellos un poquito en eso, en la organización, es a esta, pues, digámosle, secta, a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son súper organizados, súper. Pero Pablo no está hablando de eso. Vuelvo a repetir, y no se malinterpreta, no está hablando de la unidad
en el sentido de organización, sino de la unidad en el espíritu, ¿sí? Que es básicamente esa unidad interna y universal como cuerpo de Cristo, que ahora estamos unidos nosotros en el mismo cuerpo de Cristo. Formamos parte de del cuerpo del Señor, ¿sí? Y debemos de estar como unidos en espíritu, en la misma en la misma fe, como lo vamos a ver más adelante. No es que haya muchas fes, en el mismo amor, no es que haya muchos amores, el mundo tendrá muchos amores, pero Dios nos enseña el más grande amor. Entonces debemos de estar unidos, vinculados los unos con los otros. ¿En qué? En el Señor, en su palabra, en su doctrina, en el espíritu. La unidad espiritual no es y no puede ser creada por la iglesia. Ya ha sido creada por el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de andar en esa unidad, vivir en esa unidad. No es algo que tú y yo vamos a crear, es algo que ya fue creado por Dios y que Dios nos pide que vivamos en ello. Primera de Corintios capítulo 12, vean ustedes Primera de Corintios 12, versículo 13 y versículo 20. Primera de Corintios 12, 13 y 20. Porque por un solo espíritu, vean, un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 20. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Y estamos vinculados los unos a los otros por medio de la fe en Jesucristo, en su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Pregunto, ¿tú tienes el Espíritu de Dios? ¿Cómo saber si yo tengo el Espíritu de Dios? Bueno, dice la misma palabra de Dios ahí en Romanos, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Él nos confirma. ¿Sí? Cuando vienen dudas, cuando vienen, ¿seré o no seré? No dudes. El Espíritu Santo te confirma que eres hijo de Dios. Además, vuelvo a repetir, ¿qué estamos viendo ahorita? Que debemos de vivir una vida práctica, en base a a la enseñanza, a la doctrina. Tus hechos y tus acciones demuestran también que eres un hijo de Dios. Pero si tú te sigues comportando como allá en el mundo, como antes de venir a Cristo vivías, y lo sigues haciendo hoy, entonces no te engañes, no eres nacido de nuevo. No eres nacido de nuevo. Si sigues viviendo como vivías antes, no has nacido de nuevo. Tiene que haber un fruto en nuestra vida. La responsabilidad de la iglesia por medio de las vidas de los creyentes individuales consiste en guardar la unidad del Espíritu a través del andar en fidelidad como es digno de la vocación divina. Versículo 1. Haciendo manifiesto a Cristo ante el mundo mediante la unidad en Él. Es bien triste, hermanos, es bien triste lo que hoy sucede en muchas iglesias, y esto no es de hoy, esto ha sido a través de los siglos, pero creo que hoy se ha dado más, ¿sí? O sea, se nota más esto. ¿A qué me refiero? Es triste oír y ver y saber que el pueblo de Dios cada vez está más dividido.
que cada vez está más dividido. Eso no es guardar la unidad. Aquí se nos está diciendo que debemos de guardar la unidad en el vínculo ¿de qué? De la paz. Pero cuando ven que nos separamos, nos dividimos, nos peleamos, nos gritamos, nos ofendemos, y eso no es guardar la unidad en el espíritu. Eso no es andar dignamente de la vocación a la cual hemos sido ¿qué? Llamados. En 1 Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13, ¿cuál es el primer problema de esta iglesia de Corintios? Ahí en el capítulo 1 se nos dice, 1 Corintios 1 del 10 al 13, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Qué? ¿Acaso está Cristo dividido? No, hermanos, debemos de guardar ¿qué? La unidad en el vínculo ¿de qué? De la paz. Romanos 15 del 1 al 6 también nos habla acerca de lo mismo. En Romanos 15 del 1 al 6, que guardemos esa unidad en el espíritu, los unos con los otros, que no estemos peleando con el hermano que es débil en la fe, o que estemos contendiendo con el hermano que acaba de nacer y que no sabe mucho. Tenle paciencia, ya crecerá. Más bien acércate y ayúdalo, como hemos visto a que él crezca, a que madure, ¿sí? Entonces, por último, el vínculo que preserva la unidad. Escuchen bien, por último, mis hermanos, el vínculo que preserva la unidad es la paz. Es el término que vincula aquí el apóstol Pablo en este pasaje para describirlo, lo que ya hemos visto también en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses 2:2. Ya lo vimos. Dice ahí, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma ¿qué? Una misma cosa. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es lo que Dios quiere. Eso es guardar la unidad. Colosenses 3:14 dice ahí que detrás del vínculo de la paz está el amor. Por eso se le llama el vínculo perfecto en Colosenses 3:14. El vínculo perfecto. Dicho en otras palabras, mis hermanos, y esta es la frase última para cerrar esto y concluir. Esta es la frase: la humildad hace nacer la mansedumbre. La mansedumbre da a luz la paciencia. Y la paciencia hace germinar el amor que soporta. Vuelvo a repetir. La humildad hace nacer la mansedumbre. La mansedumbre da a luz la paciencia. Y la paciencia hace germinar el amor que soporta. Todas estas 4 características, mis hermanos, cumplen básicamente la función de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y la pregunta es, ¿estas 4 características se reflejan en mi vida? Si se reflejan en mi vida, entonces puedo guardar la unidad en el vínculo de la paz en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque pues nos edifica, nos instruye y nos muestra que de nada sirve el conocimiento si no hay práctica.
y tenemos que aprender a vivir de acuerdo al llamado que tú nos has hecho. Tú quieres que manifestemos que realmente somos hijos tuyos y tu pueblo, cumpliendo con este llamado que has hecho a nuestra vida. El llamado a vivir en humildad y mansedumbre delante de ti y delante de nuestros hermanos. El llamado a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, en tu amor. Es muy necesario, Señor, llenarnos de tu amor para que nos podamos soportar con paciencia. Pero también tenemos el llamado a guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, porque sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos para que sea esto una realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y en esta mañana quiero aprovechar también para hacer una breve oración por doña Meche, que está aquí con nosotros, que le cambiaron su día de cirugía para mañana. Yo quiero, Meche, que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie ahí en tu lugar. Y quiero que oremos por ella, hermanos. Así, con nuestro rostro inclinado, ella va a entrar a cirugía mañana. Ya no fue hoy, sino hasta mañana, pero confiamos en que Dios la va a guardar. Oremos. Padre, te pedimos en esta mañana por la vida de Meche, que está aquí con nosotros, una pequeña hija tuya que está caminando de tu mano, conociendo tu palabra, esforzándose, Señor, por congregarse, por venir, por asistir, por saber un poco más de ti. Señor, te pedimos que mañana los médicos que la van a operar, a intervenir, sean guiados por tu sabiduría, que sean guiados por tus manos benditas, y que todo esto, Señor, pues sirva para gloria tuya. Que esta cirugía que se va a hacer en el cuerpo de nuestra hermana sea conforme a tu voluntad y para gloria tuya. Gracias, Señor, porque la vida de Meche está en tus manos, y te agradecemos, Señor, porque tú seguirás perfeccionando tu obra en ella. Te rogamos también que des fortaleza a su esposo y a su familia para que tengan paciencia en medio de esta prueba, pero sobre todo que tengan fortaleza tuya a través de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.